Señor Fernando de Cislo, presidente de la Comisión de Alto Nivel, señor ministro de la Cooperación, Dirk Niebel, dignas autoridades nacionales y extranjeras asistentes a la colocación de la primera piedra del lugar de la memoria. Ludwig Wittgenstein decía que el límite de mi razón es el límite de mi lenguaje. Creo que hoy podríamos añadir que el límite de mi razón es el límite de mi memoria. Y por consiguiente, la capacidad de aprender y la capacidad de reflexionar y proyectar depende claramente de lo que retenga como memoria y de lo que me esfuerce en retener del pasado. Por eso, fundamental resulta para la historia del Perú la reflexión que aquí se hace y que se continuará haciendo en el curso del tiempo, cuando este lugar de la memoria esté plenamente construido y abierto a los peruanos, para comprender el hermoso y a veces trágico camino de nuestra sociedad. Hace meses nos reunimos aquí para hacer una promesa que hoy día comienza a hacerse realidad, pero que estará plenamente culminada cuando, espero que antes de julio del 2011 esté concluido este espacio. Y debo felicitar a Fernando de Cislo por su empeño en mantener el compromiso que entonces asumió, recordando lo importante que es para todos los peruanos poder reflexionar en este lugar que será escuela de pensamiento seguramente para desterrar las intolerancias que conducen siempre a la violencia y a la muerte. Y para que quienes aquí vengan comprendan que quien elimina al adversario físicamente o lo elimina en el lenguaje y en la memoria, se inferioriza ante él porque se reconoce incapaz de superarlo por los propósitos, la moral y el intelecto. Creo que este va a ser uno de los valores fundamentales que este lugar dará a los peruanos. La oportunidad de reflexionar sobre la primera parte de nuestra república. La república de la escasez, la república del temor, la república del miedo, la república de la incomprensión y de la intolerancia, la república del centralismo, para abrir camino a un país diferente, sin totalitarismos y con plena democracia. Y estoy seguro que aquí meditarán los peruanos del mañana sobre cómo en un momento cambió la circunstancia de nuestra patria, porque Dios así lo quiso, porque los peruanos unidos así se propusieron cumplirlo, y dejamos atrás la interpretación y la actitud del derrotismo pesimista, de la intolerancia, del inmediatismo que pide todo en el primer momento y abandona todo cuando no se le da, y se abrirá el camino de un mundo distinto en la emoción nacional para saber que sí es posible construir una patria mejor, inclusiva, una patria armónica y descentralizada y un país en el que puedan convivir todos los colores, todas las sangres, todas las teorías, pensamientos y actitudes dentro de una democracia verdaderamente humana y plena. Creo que al recordar aquí cuántos murieron por la intolerancia, se sabrá que quienes mataron, vivos o muertos, si están, se sabrán inferiores al ver que el Perú va tomando un camino distinto y que el mundo lo reconoce como diferente y que el mundo lo reconoce en su edad mayor y adulta de república, capaz de producir más, con más justicia social y con más igualdad, capaz de enseñorearse ante el mundo de igual a igual y al tiempo
poder brindar mejor calidad de vida para todos sus pobladores, en un camino que no se construye de inmediato, sino con tesón y constancia, que son los factores centrales de la tolerancia, de la paciencia con los que se construye la verdadera democracia. Creo que este es un hecho que tendrá esa importancia, hacernos sentir que en algún momento se invirtió lo que creíamos condenado a ser siempre peor: el país cercenado, el continente invadido, la raza dominada, sobrepuesta por otra raza, y se abrirá el camino del mestizaje de las ideas y el mestizaje democrático de las actitudes. Que este lugar sirva para eso, y de esa manera servirá para que nuestra patria, en verdad reconciliada de múltiples cosas que son mucho más que la violencia que sufrimos durante 20 años, reconciliada en sus razas, eliminando el racismo como la peor condena que puede tener una sociedad que desprecia a quienes están dentro de sí misma, eliminando la intolerancia de los que desde posiciones extremas de uno o de otro lado no aceptan que los otros tengan alguna parte de verdad, eliminando las envidias y los rencores. Creo que para eso servirá esto, que podría ser un templo de pensamiento. Y me felicito que a pesar de todo lo que significa la espera, se pueda hoy poner la primera piedra de lo que será un edificio. Pero ese edificio será solamente de concreto o de ladrillo si es que no tiene dentro un nuevo espíritu. Y podríamos decir con San Pablo que será solamente, como él decía, sabiendo todas las lenguas, un platillo que resuena, si no tiene amor. Y si este templo no tiene vocación de amor y tolerancia, y si es que el que entra aquí, como el Dante, no echa atrás sus desesperanzas para asumir la esperanza del Perú, triste hubiera sido el camino que emprendemos. Sé que no es así, tengo confianza que no es así, lucharé porque sea como debe ser, y sé que todos los que aquí están comprometidos lucharán porque el Perú sea más democrático, más humano, y aprendan a amarse así todos los peruanos a pesar de sus diferencias. Que así sea, y bendito el momento en que ponemos la primera piedra de este lugar de la memoria. Bien, son las palabras del presidente de la República, Alan García Pérez, quien espera que antes de julio del año 2011 esté construido este lugar de la memoria. Recordó lo más importante. Se va a proceder a continuación, señoras y señores, a la colocación de la primera piedra, sea una escuela y posteriormente a la develación de la maqueta del lugar de la memoria. Estará a cargo de los distinguidos miembros de la mesa de honor. Asimismo ha dicho que este lugar dará la oportunidad para reflexionar sobre la primera parte de la República, que estuvo llena de centralismo, para abrir un camino democrático. Se debe dejar atrás el derrotismo y el inmediatismo, y se debe abrir el camino de un mundo distinto para poder construir una patria armónica y descentralizada, es lo que ha indicado el presidente de la República, quien colocará la primera piedra del lugar de la memoria, que será construido con la finalidad de servir a la ciudad como un espacio de reflexión sobre el periodo de violencia política que afectó al Perú entre 1980 y el año 2000. Acompañan al presidente de la República, el presidente de la Comisión Presidencial de Alto Nivel del lugar de la memoria, el señor Fernando de Cislo, también el ministro de Cooperación y Desarrollo de la República Federal de Alemania, el señor Dirk Niebel, y el teniente alcalde de Miraflores, el señor Martín Bustamante. Tanto el jefe de Estado como las diferentes autoridades que han participado, que participan en esta ceremonia importante e histórica, han indicado que se debe constituir un espacio de recuerdo y dignificación para las víctimas del periodo más trágico y doloroso de nuestra historia republicana, ocurrido en las décadas de los años 80 y 90.
Este esfuerzo inclusivo es fundamental para que jamás sea posible que una tragedia de la envergadura se repita en nuestro país. Pone el presidente de la República, Alan García Pérez, entonces en la primera piedra del lugar de la memoria, que será construido, como repetimos, con la finalidad de servir a la ciudad como un espacio de reflexión. El jefe de Estado ha dicho que este lugar debe servir para que nuestra patria reconciliada tome la ruta democrática y convierta esta zona en un templo del pensamiento. La colección del museo va a recoger el trabajo realizado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación e incluirá también a la muestra de Yuyanapac un registro fotográfico y documental del conflicto que se exhibe actualmente en el Museo de la Nación. El Museo de la Memoria recogerá la opinión de todos los sectores de la sociedad peruana, pero haciendo hincapié en las víctimas del conflicto. Hay que indicar también que el lugar de la memoria va a tener ambientes como una sala de exposiciones, la biblioteca, el archivo, la sala de conferencias, además de espacios para exhibiciones itinerantes, como por ejemplo los dibujos de los niños que sufrieron de la violencia en las décadas del 80 y 90. La idea, como han indicado, es que no sea solo un museo, sino un lugar de recuerdo y reflexión, que no sea un sitio que se visite una vez y nunca más se regrese. Por ello habrá constantes exhibiciones para mostrar cosas nuevas al público en general. Luego de la colocación de la primera piedra se va a proceder a la develación de la maqueta del lugar de la memoria. En unos minutos más entonces se va a develar la maqueta del lugar de la memoria, con la participación de diferentes autoridades, como el ministro alemán. Hay que recordar que el gobierno alemán apoyará con 2 millones de euros, unos 8 millones de soles para la edificación del Museo del Lugar de la Memoria. Recordamos las palabras del ministro alemán, quien participa también con el presidente Alan García en la colocación de la primera piedra en el Museo Lugar de la Memoria, que indicó que 2 días no eran suficientes para conocer a nuestro país, pero que el Perú nuevo y democrático seguirá escribiendo la historia de éxito. Es lo que indicó el ministro de Cooperación y Desarrollo de Alemania, Dirk Niebel, quien se encuentra presente acompañando al presidente de la República. También participa la defensora del pueblo, Beatriz Merino, quien amadrina el inicio de los trabajos de este lugar de la memoria, y recordamos sus palabras. Ella ha invocado a todos los peruanos a sumar voluntades y a enmendar todos los errores del pasado para alcanzar una sociedad verdaderamente reconciliada, y de igual forma ha ratificado también el apoyo de la institución que dirige y de ella en particular al proceso de memoria y dignificación de todas las víctimas. De esta manera, la ceremonia de la colocación de la primera piedra en el lugar de la memoria. La doctora Beatriz Merino ha resaltado alguna frase que un pueblo sin memoria es un pueblo sin destino, un país que resuelva cerrar los ojos ante las tragedias de la guerra, el crimen inhumano, la desaparición de personas, la violencia contra las mujeres, el asesinato y la matanza de inocentes. Será finalmente una sociedad incapaz de mirarse a sí misma y por lo tanto proclive a repetir las causas y los efectos de la violencia, la discriminación y la muerte. Bien, de esta forma entonces se pone la primera piedra del lugar de la memoria, que será construido con la finalidad de servir a toda la población, a la sociedad en general, como un espacio de reflexión sobre todo el periodo de violencia política que afectó a nuestro país entre los años de 1980 y el año 2000. Vamos a retornar entonces.